Hola, ¿cómo están? Soy Andy. El día de hoy voy a estar probando esta tableta Ouija que me mandaron y les voy a estar mostrando rápidamente lo que incluye. Aquí tenemos el lápiz, las puntillas, ese anillito que es para cambiar la puntilla, el cable para conectarlo a la compu y unos adaptadores para el teléfono. Y también tiene su guía de uso. Ahora paso a conectar la tablet a mi compu y antes de usarla a instalar el driver, que de hecho es bastante sencillo. En la página está todo muy intuitivo para que elijan el que más les conviene. Ya nada más instalan todo, le dan a aceptar y esperan a que cargue para reiniciar su computadora. Y ya están listos para personalizar los ajustes y hacer pruebas antes de pasar al dibujo que quieran hacer. Yo me puse a hacer estos sketches de un manga que estoy leyendo. Honestamente no tardé mucho en acostumbrarme a la tableta, me parece que es muy buena. No usé mucho los botones que incluye ahí porque creo que eso es más para cuando lo utilizas en celular y yo estoy muy acostumbrada a utilizar el teclado de la computadora. Ya estaba yo muy decidida a dibujar este mob, de hecho lo estaba renderizando, le avancé mucho y al final me arrepentí. Yo creo que voy a dejar esto para otro video porque lo que quería era estudiar el estilo que utilizan en el anime de Hanako y pues tuve que volver a empezar porque estaba tan cerca de estudiar eso que si no lo hacía no iba a avanzar en el dibujo y me iba a tardar años en terminar, pero sí voy a terminar al mob después. Por ahora voy a dibujar a Yoru de Chainsaw Man porque me gusta mucho su diseño y creo que este estilo de coloreado podría practicarlo mejor en ella. Voy a aprovecharme de que sus ojos son color rojo con amarillo o amarillo con rojo y así aprovechar a hacer contrastes un poquito más marcados de lo que hago normalmente. Hice esa práctica que acaban de ver en mi cuaderno y después la pasé a digital tomándole una foto y remarcando las líneas. Últimamente ya no hacía line art porque siempre me tardo mucho y me enfadaba, pero el estilo que quiero tomar lo requiere, siento yo. Entonces me la pasé aquí sufriendo una hora más o menos haciendo estas líneas. De hecho lo que está abajo es como el boceto, que fue el primer trazo que hice encima del boceto del cuaderno. No sé si me doy a entender. Y estas ya son las líneas en limpio. Dios sabe que no iba a repetir esas pestañas, por eso las copié y las pegué. Sí les recomiendo utilizar ese tipo de truquitos para facilitarse la vida, no es trampa. ¿O sí? Las personas piensan que el dibujo digital es muy fácil, pero los que lo hacemos sabemos la realidad detrás de esto. Hay que estar repitiendo líneas una y otra vez, los acabados no son tan fáciles de dar y por eso les voy a dejar el speed paint, nada más de line art para no aburrirlos. La verdad me decidí a hacer este estudio porque vi un video en YouTube de alguien que estudió el estilo de este manga y dos puntos que me parecen muy importantes son la calidad de la línea, que el contorno es más grueso que las líneas dentro del dibujo, y las paletas de color, que son colores cálidos y saturados. Estoy usando mucho el gotero para igualar la paleta de color que tiene el dibujo de referencia. Como pueden ver, inicié con las sombras y el rubor, como cosas muy básicas que de hecho voy a estar borrando más adelante, pero quise irme parte por parte, comenzando por los ojos, porque estudiar un nuevo estilo no es tan fácil, no es como que puedas copiar y pegar, sino que hay que analizar parte por parte. Y algo que resalta mucho en este estilo son los ojos. El coloreado suele ser muy marcado, no tiene trazos tan suaves, solo en las partes del rubor, pero pues no estoy tratando de recrear totalmente el estilo, sino de adaptarlo un poquito más a lo que yo hago. No les expliqué cómo uso las capas, pero del lado derecho se pueden ver cuántas son. Tengo cada color dividido en capas y hasta arriba otra capa de renderizado para que me sea más fácil colorear parte por parte y ya agregar detalles en una capa diferente en caso de que me arrepienta de algo. Así es como quedaron los ojos, más o menos. No se parecen tanto a los del dibujo porque son otro estilo, pero traté de que los colores y la línea no perdieran el estilo de Hanako.
Empecé a colorear las líneas del line art porque se veía muy plano y sin volumen, y eso cambió todo el dibujo. Y justo después decidí arreglar esa sombra que tenía en la cara. No me gustaba que estuviera en color rojo, entonces comencé a jugar con esta cajita de tonos, saturación y luminosidad. Y así va quedando de tonos fríos, igual que la sombra que tenía en la frente. Igual terminé quitándosela toda. Me empezó a gustar muchísimo más el dibujo. Es por eso que prefiero tener todo en capas diferentes. A lo mejor no todo, pero sí algunas partes importantes por si me arrepiento después. Aquí comienzo a resaltar otra vez los ojos, la nariz y la boca, que son las partes más importantes, creo yo, para que estos tonos rosas, rojizos se vean más bonitos y llamen más la atención. Terminé de renderizar la cara y le agregué algunas líneas para que se viera un poco más caricatura, no sé si llamarlo así. Y ahora me paso a hacer el cabello. Para eso hago una capa encima de donde estaba mi color base del cabello. Selecciono el color con la varita mágica y comienzo a definir dónde van las zonas de luz y sombra. Trato de abarcar espacios grandes al principio para después detallar más fácil. Les voy a dejar esta parte en cámara rápida para que se entienda mejor el proceso que estoy siguiendo. Traté de hacer las luces en tonos rojos para que resaltara igual que el rostro, y esto fue totalmente guiándome por el dibujo que tengo ahí de Hanako durante todo el proceso. Les recomiendo tener una referencia así cuando estén tratando de estudiar otro estilo. También intenté hacer todo primero con trazos muy marcados y jugaba con pintar el line art para ver qué tal iba a quedar. Todo lo fui cambiando en el proceso como todo lo que ya vieron, pero sí fui cuidando que las transiciones del color se notaran mucho como en el dibujo de Hanako y que no fueran tan suaves como siempre lo hago. Me tardé mucho en colorear el cabello y ahorita van a ver cómo sí terminé suavizando las luces al final, pero tratando de seguir la misma estética de todo. Hasta este punto puedo decir que la tableta me está gustando y al ser una opción económica es muy buena para los que van empezando en el dibujo y realmente no tuve ningún problema al usarla. Algo importante que no he dicho es que estuve jugando mucho con los contrastes además de los tonos para que se entienda mejor el dibujo. Esas opciones las pueden encontrar en edición, corrección de color, brillo y contraste. No olviden estar girando su lienzo para revisar cada tanto tiempo, porque puede que estén omitiendo alguna parte que se ve chueca o puede que el color se vea más cargado de un lado que del otro. La ropa fue la parte más sencilla de renderizar. Aquí les voy a dejar en pequeños clips cómo lo fui haciendo. Utilicé 3 colores más o menos, que fueron uno cálido parecido también a los rojos del rostro, este más frío para crear profundidad, y no me gustó que tuviera las transiciones así como lineales, entonces utilicé otro pincel para que se vieran como por manchas o pinceladas en vez de líneas. Fui pintando el line art para que ya se fuera viendo todo más completo. Utilizaba mucho el gotero, cuidando que combinara igual con todo el dibujo. Y las líneas no quise agregar muchas para que no se viera tan saturado y mantener el foco de atención al centro de la ilustración. Ahora pulimos los últimos detalles y ya paso a agregar brillitos o cualquier adorno que se les ocurra para hacerlo más atractivo. Nada más cuiden que sean cosas sencillas para que no se roben la atención. Esta parte la hago en una capa diferente para poder manipular su opacidad, las formas y estar comparando si se ve mejor con lo que acabas de agregar o sin ello, y así hasta que me decido. Al fondo ya nada más le estoy agregando un color oscuro para que sobresalga la monita y que no quede completamente plano. Y por último agrego mi firma en una capa diferente para poder acomodarla. Esta vez añadí un poco de textura. Y ahora sí ya está listo el dibujo. Así es como quedó, me gustó muchísimo el resultado. Debo decir que la tableta es muy cómoda de usar y la sensibilidad del lápiz está perfecta para hacer los detalles que yo quiera, incluso los que son más finos. Y ahora sí ya es todo. Luego termino el mop. Gracias por ver. Adiós.